El Senado de Alicante Plaza. Me está viniendo a la cabeza esa parte de la película de Terminator en la que dice he vuelto, ¿no? Y es que así estamos en la política, o bueno, todavía no, porque estamos esperando un poco a ver qué sucede, pero me estoy refiriendo a Francisco Camps y a Mónica Oltra, ¿no? Algunos hay esperanzados en que regresen a la primera línea política. El otro día le preguntaban a Aitana Mas y ella se mostraba encantada de que pues una de sus maestras en el arte de lo posible, eso decía Cánovas, en el arte de la política, pues vuelva otra vez al redil, ¿no? Desgraciadamente, como un servidor dijo en el Plaza, el hecho de que personajes como Mónica Oltra vuelvan a la política muestran que es que precisamente ese arte de lo posible, a veces ha parecido imposible porque no ha habido o no hay unos avances reales en la política. Y no deja de ser una enmienda a la totalidad de los dirigentes que hay hoy en día. Es decir, algo habrán hecho mal los dirigentes que lidian con el parlamentarismo y con la política en sí misma para que ahora vuelva un cadáver político, entre comillas, como era o como parecía que era Mónica Oltra. Lo mismo ocurre con Francisco Camps. Algo habrá hecho mal la derecha para que haya gente esperanzada en que vuelva pues una persona que para algunos seguramente no sea non grata. Lo mismo pasa con la señora Oltra, ¿no? Recordemos que sigue estando bajo sospecha judicial. Eso parece que a personas como Aitana Mas se olvida cuando se alegra tanto con la posible vuelta, en lugar de ser prudente y decir, a lo mejor habrá que esperar a que la justicia pues dicte sentencia antes de que vuelva, porque hay otros que están rehabilitados, disculpen, como es el caso de Francisco Camps, ¿no? Hay otros países en los que, otro día, lo he repetido varias veces, seguramente también en alguna editorial, el libro de Manuel Vilas, en el que habla de cómo en Estados Unidos admiran esas historias de volver de los infiernos, ¿no? Y en el caso pues, de si Mónica Oltra sale indemne de este asunto judicial, o en el caso de Francisco Camps, seguramente en otro país pues no se vería con malos ojos, pero aquí, que somos un poco también puritanos, no creemos en realidad en las segundas oportunidades. De boquilla decimos que sí, pero luego en la realidad no tenemos clemencia. Sin embargo, en estos casos, la situación debería servir para ir al rincón de pensar, como digo, para los políticos que hoy en día toman las decisiones, ¿no? ¿En qué nos estamos equivocando para que tengan que volver los que en teoría se habían retirado de forma forzosa de la política? Luego también habría que dar, yo entiendo que la política es algo pues, que cuando se te mete en vena puede ser adictiva, ¿no? Pero en ocasiones también hay que saber dejar paso. El problema que hay también es que a lo mejor ese paso, los que tenían que suceder a los que han dejado la política, no han sido lo suficientemente competentes. Entonces la gente anhela otro tipo de dirigentes, unos dirigentes del pasado. También lo cité el otro día en el artículo de Alicante Plaza, un claro ejemplo de esto es Felipe González. Felipe González, el presidente de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de España, ahora sienta cátedra. La gente siente admiración por su figura. Lo mismo pasa con Alfonso Guerra, que no mostró clemencia en los años 80 con los que pensaban diferente a él. Ahora se les tilda de, o se les pone como referenciales demócratas, ¿no? Algo habrán hecho mal los políticos de ahora para que los fantasmas del pasado sean vistos como salvadores. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos.
tenemos tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y hoy me acompaña Fernando Llopis. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí y además también protegido. No, total, hoy estamos más seguros, totalmente. Hoy mucho más seguros que en otras tertulias. Seguro. No, y también... Y más encantados también. Sí. Total, y además también de estar en medio, ¿sabes? Por si acaso Sara Llobel, que es nuestra nueva invitada, ¿no? Que esta es tu nueva casa, bienvenida. Bueno, pues yo bien hallada, la verdad, y encantada de estar aquí con vosotros y sobre todo de poder protegeros a los dos, que es muy importante. O sea, Fernando si discrepa no le vas a hacer una llave, ¿no? No. Autocontrol sobre todo. No me haría la llave porque saldría corriendo, ¿eh? No por nada. Y voy con tacones, entonces no te pillo. Y posiblemente me escapaba. Buah. Judo, decimos esto porque Sara es judoka. Efectivamente, para que la gente lo entienda, sí. ¿no? Soy cinturón negro de judo, pero bueno. Y también segundo dan, hombre, no y te segundo quites, dan, y segundo dan. No te quites mérito, ¿no? O sea, Fernando y yo también hicimos judo, ¿no? Tú... Pero no llegamos a tanto. Yo creo que me quedé en el blanco-amarillo solamente. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Pero ya es. Ya es. El agarre de judo ya sabes hacerlo. A partir de ahí ya puedes probar. Sí, lo para que se olvida todo, con la edad se olvida todo. ¿eh? O sea, Bueno, no creas, ¿eh? Yo creo que la memoria muscular... Con la política se aprende a hacer llaves y tal, malvadas. Otro tipo de llaves, es cierto. Pero es cierto. las físicas no existen todavía. ¿eh? Bueno, alguno habrá de todas maneras. Esperemos que no, hombre. Solo faltaría ya lo que nos faltaba para nuestra imagen, ¿no? Bueno, donde se hace... La verdad que está bien saber judo, ¿no? Estando en política, ¿no? Porque ahí hay mucha pelea, ¿no? Y se hacen muchas llaves de judo en política, ¿no? Se hacen... Para mí es más la estrategia, la verdad. Porque en el judo necesitas ser muy rápida pensando y con una estrategia muy rápida y, bueno, pues siempre se agradece tener ese tipo de herramientas, ¿no? Si te dedicas a la política. Sí, me imagino, ¿no? O sea, bueno, ahora estaremos viendo cómo alguno seguro que está entrenando, ¿no? En el Partido Popular y en Compromís, ¿no? Por si le tiene que hacer una llave de judo a Mónica Oltra o a Francisco Camps, por si vuelven, ¿no? O sea, vosotros, lo he comentado en el editorial, ¿creéis que van a volver o no? Bueno, pues en el caso de Mónica Oltra será su decisión. Ya, bueno, como has comentado en el editorial, tanto Aitana Mas como Baldoví, como todo Compromís, hemos manifestado que estaríamos encantados de que Mónica volviese a primera línea política, si es su deseo y si ella lo cree conveniente. Claro que sí. ¿Baldoví crees que está contento con...? Evidentemente, como todo Compromís. Ajá. Bueno, yo creo que ahí evidentemente no puedo compartir su opinión, ¿no? Habrá seguro gente de Compromís que dice públicamente que sí quiere la vuelta, pero sí que es cierto que la figura de Mónica Oltra ha caído, ¿no? Por todo el asunto de encubrimiento de abusos a menores, que yo creo que le afectó mucho, y no solamente eso, ¿no? Yo creo también un poco la gestión bastante mala, diríamos mala, que hizo de su consellería en su tiempo. También es cierto que es una consellería muy complicada, pero es cierto que demostró que fue incapaz de gestionar eficazmente su consellería en los momentos, aparte ya de los problemas judiciales, ¿no? Pero yo creo que el problema judicial sí que le dejó muy tocada, ¿no? Y yo creo que incluso Compromís reconoció algunos errores, también se dieron cuenta de que hacerle una fiesta a una persona por estar imputada por encubrir abusos a menores, pues quizá no era la mejor solución y de hecho lo pagaron en las urnas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tú creo yo te he entendido en el editorial que evidentemente los que venían a sustituirla y a rejuvenecer Compromís pues no lo han conseguido, ¿no? Y Joan Baldoví pues está fracasando en su política de hacer oposición al gobierno de Mazón y evidentemente pues no han encontrado esa figura política que era muy potente en su momento, que era la de Mónica Oltra. No tienen nadie igual que Mónica Oltra en su mejor momento. Lo que es cierto que la Mónica Oltra del 2025 no es la Mónica Oltra de entonces, ¿no? Entonces, con lo cual a veces segundas partes nunca está claro que fueran buenas, ¿no? Aunque también te digo otra cosa, si saliese absuelta, pues tendría todo el derecho del mundo a intentar regresar a la política, por supuesto. O sea, ¿crees que es peor Mónica Oltra ahora a nivel de político que antes? Hay gente que la ve como una líder alternativa a Yolanda Díaz, no solo a nivel Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional. Es que Yolanda Díaz es una líder, vamos, no sé, de AliExpress. Entonces, es una línea construida precisamente por el Partido Socialista para ganar unas elecciones, que esa jugada le sale bien, pero al final el problema del político, y eso seguro que lo sabe muy bien Sara, es decir, una cosa es hacer oposición, una cosa es hacer política y otra cosa es gestionar.
Y el problema es que donde se les han visto las costuras, tanto Mónica Oltra como Yolanda Díaz, así cuando han tenido que gestionar, que no han gestionado adecuadamente. Es decir, es fácil criticar desde la oposición, es relativamente sencillo porque tú tienes que decir, o tú puedes decir qué es lo que tiene que hacer el otro. Pero otra cosa es que cuando tú te enfrentas a esas decisiones de gobernar con presupuesto limitado y con muchos problemas que a veces no es tan sencillo. Bueno, pues si Yolanda Díaz es de AliExpress, Feijóo será de Temu, ¿no? Por lo menos. Ahí podemos incluso estar de acuerdo. Sí. Que no, ahí no me vas a comer. Es decir, yo creo que evidentemente es decir, no tenemos un liderazgo político claro ni a un extremo ni al otro. Sí, yo creo que ahora el liderazgo absoluto a nivel Estado español lo ocupa Pedro Sánchez, pero bueno, como creo que no es el tema de hoy, por no desviarnos mucho, yo sí que, claro, evidentemente discrepo, ¿no?, contigo, Fernando, porque creo que con el caso de Mónica Oltra es uno de los casos más claros de lawfare que hemos visto en nuestra historia de la democracia, ¿no? Sí que ha habido casos a otras políticas como Irene Montero, pero en el caso de Mónica Oltra esta persecución judicial con fines políticos está siendo brutal. De hecho, bueno, quiero recordar que el juzgado de instrucción, ¿no?, no consideraba que hubiese ni tan solo indicios, ¿no?, ya no pruebas ni indicios de su culpabilidad, y aún así, ¿no?, haciendo uso del principio pro actione, ¿no?, en contra y o en detrimento de la presunción de inocencia o el indubio pro reo, nos encontramos que la audiencia reabre el caso, ¿no? Bueno, pues no sé, y respecto de esta cuestión, yo creo que al final es un aviso a navegantas, y digo navegantas porque al final es que todas aquellas mujeres de izquierdas que queramos dedicarnos a la política, pues se nos está diciendo que, ojo, cuidado, ¿no? Porque al final luchamos contra los que dominan el mundo, que son el patriarcado y el capitalismo, y ahí te las puedes ver y te pueda llegar a afectar a nivel personal, como ha sido en el caso de Mónica Oltra. Y eso por lo que tiene que ver con el personaje, ¿no?, y por el caso actual, ¿no? Y ya digo, cuando se resuelva con su absolución, lo que estoy segura, porque no hay ni tan solo indicios, bueno, pues también hay que evaluar la gestión, ¿no? Yo creo que no se puede comparar la política que en su momento hizo Camps, ¿no?, la política del Ferrari paseándose por Valencia, la política de la Fórmula 1, mientras que Mónica Oltra, aún comparto contigo que es una consellería muy complicada de gestionar, ciertamente, pero gracias a Mónica Oltra pues, se revirtieron 4 hospitales públicos, los niveles de dependencia bajaron, se elaboró la Renda Valenciana de Inclusió, y mucha gente durante la pandemia sobrevivió gracias a las políticas de Mónica Oltra, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia abismal entre Mónica Oltra o Compromís, que sí que verdaderamente ha hecho política por y para las personas, ¿no?, y la política de Camps, o de este caso del Partido Popular en general, que no lo digo yo, lo dice una sentencia, que es una organización criminal cuyo único fin ha sido el lucro de sus miembros. Me gustaría quedarme, no es el tema de la tertulia, ¿no?, pero el tema de lawfare a Mónica Oltra, ¿no?, el presunto lawfare a Mónica Oltra, ¿no? ¿No es peligroso calificar o señalar a la justicia de posible lawfare? ¿Por qué digo esto, no? Porque cuando uno habla con determinados personajes de la Dana, ¿no?, de la gestión de la Dana, pues cuando hablas con ellos también te dicen que la juez es una roja, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué su lawfare no tiene credibilidad y a lo mejor el de Mónica Oltra sí, ¿no? Es decir, ¿no es peligroso? Sí, pero fíjate una cosa, y una cosa que, un poco la incongruencia en la que ha caído Sara, es decir, sentencia judicial contra el PP, palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Sentencia judicial contra Mónica Oltra, lawfare. Es decir, lo que no puede ser es que a la izquierda siempre, cuando el juez no le viene bien, es lawfare, y eso estamos viéndolo ahora. En casos flagrantes, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, que acusan de lawfare a jueces, yo creo que a los jueces hay que dejarles trabajar y hay que empezar a pensar que afortunadamente nuestro sistema judicial, hasta que llegue la reforma de Bolaños, pues es bastante independiente, y es cierto lo que tú dices, Jorge, de que la jueza la dan, algunos dicen que es roja, el juez que acusó al Partido Popular dicen unos que es rojo,
pero el juez que acusa, el juez Peinado, que está investigando otras cosas, yo lo único que sé es que recientemente hemos visto un vídeo donde una persona relacionada con el Partido Socialista Obrero Español estaba relacionada con gente que estaba inmerso en procesos judiciales para intentar cargarse al jefe de la policía de la UCO, ¿no? Eso, y entonces después cuando les preguntan dicen que es lawfare. Vamos a ver. Yo hay una cosa que es importante que la gente no se acuerda de la gestión de Mónica Oltra. Hubo un caso de presuntos abusos a menores en un centro y Mónica Oltra cerró ese centro a los pocos días. No actuó de la misma forma en los abusos de su exmarido o de su marido entonces, ¿no? Yo creo que fue una cosa que las personas que estábamos allí, independientemente de que sea inocente, yo no digo que sea con eso culpable, yo lo que quiero decir es que no actuó de la misma forma en dos centros donde sucedieron unos casos similares y de alguna forma, y además con la joven que sufrió los abusos presuntamente por parte de su marido, pues también sufrió determinados acosos y abusos, ¿no? Yo creo que al final hay que dejar trabajar a la justicia y pensar que, por ejemplo, la jueza Ana lo está haciendo lo mejor posible, la jueza que juzga a la señora Mónica Oltra también, el juez Peinado también, y eso es lo único que nos basa, porque la justicia es un pilar de la democracia y lo que no podemos es hacer pensar de que los jueces que no nos favorecen son malos, son lawfare, y al revés son buenos, ¿no? Es decir, vamos, o son todos buenos o son todos malos. Y después decir que solamente las mujeres de izquierda sufren abuso cuando estamos viendo lo de Ayuso y tal, pues yo qué quieres que te diga, es posible que sufran acoso todos los políticos, sean de izquierda, sean de derecha, sean mujeres y sean hombres. Y al final es una cuestión de oportunidad. Es una opinión, ¿eh? Sí que es verdad, ahí a las políticas de izquierdas últimamente se las está acosando con comentarios machistas, ¿no? En el sentido... Ayuso, pero en general, ella en particular sí, no, pero tenemos, sí que es verdad que la lista de políticas de izquierdas, ahí Sara tiene en parte razón el otro día con Pilar Alegría, ¿no? Las cosas que le decían, ¿no? Con Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, que ahí en parte la doy un poco, en general hay que velar un poco por la sociedad que sea respetuosa con todo, con la justicia, con las personas, con los políticos, ¿no? Y también voy a enlazar este tema, ¿no? con qué hemos hecho mal, ¿no? O qué ha hecho mal esta sociedad pues para que estemos así, ¿no? Una sociedad que parece que es más polarizada todavía y que están volviendo, ahora trataremos el caso de Camps, ¿no? Hemos hablado primero de Mónica Oltra, pero para que se esté abriendo la posibilidad de que vuelvan políticos que parecía que estaban amortizados, ¿no? Yo creo que eso no pasa en ningún país del mundo. Bueno, yo creo que al final... final... Más de los que crees, ¿eh? Es decir, un político siempre ha sido un político. Y a lo mejor Sara, cuando tenga 80 años, estará y seguirá ahí al pie del cañón o seguirá y volverá. Es decir, mira los italianos, ¿eh? O sea, solamente, dime a los italianos van y vuelven. O sea, que es que aparecen y igual de jóvenes que antiguamente, ¿eh? Igual los han congelado, los congelan y los vuelven a sacar. como Disney, ¿no? Sí, claro, igual. Yo por lo que decías, Jorge, yo creo que y en general yo creo que la mayoría de gente que nos dedicamos a la política y que somos demócratas somos unos firmes defensores del Estado de Derecho, ¿no? Y evidentemente yo... Entonces eso, el lawfare, no se... Claro, pero aquí en el caso de Mónica Oltra, por ejemplo, sí que se trata de una persecución judicial por motivos políticos en tanto en cuanto las acciones que se han interpuesto contra Mónica Oltra son promovidas por partidos de ultraderecha como España 2000, ¿no? Entonces, claro, Cristina Seguí, España 2000, entonces, claro, cuando tú tienes dos principios del derecho, como son el principio pro acción, ¿no? Que es siempre a favor de la acción, ¿no? Y tienes el indubio pro reo y primas uno sobre otro, cuando en general en el derecho penal el que tiene que primar es siempre en caso de duda a favor del acusado, se invierte, ¿no? Toda la carga de la prueba, claro, te hace dudar, ¿no? Por eso hablamos de lawfare, ¿no? De una persecución verdaderamente por un caso en concreto. Si en este, o sea, y efectivamente aquí principios de igualdad y todos iguales ante la ley, bueno, pues efectivamente, todos y todas iguales ante la ley. Por eso no estoy de acuerdo en esa incoherencia, ¿no? Porque sí que efectivamente, y puede pasar con otras políticas de derechas, ¿no? Pero al final hay como una doble vara respecto de las políticas de izquierdas y con el caso de Mónica Oltra es un caso bastante flagrante. Sí, no sé si quieres aportar. No, simplemente que yo me refiero que indicios hay, es decir, indicios de actuación en el caso de Mónica Oltra, y otra cosa, evidentemente, yo quiero pensar que haga la denuncia quien la haga, el juez o los jueces son los que tienen que determinar si se sigue el proceso o no, independientemente, y es un poco
en nuestro sistema judicial se basa en eso, de que tú puedes denunciarme a mí o yo denunciarte a ti, pero tiene que haber un juez que en base a, estudiando la denuncia, pues tiene que pensar si tiene sentido recorrido o no. Hasta la sentencia firme, efectivamente, y cuando la sentencia sea firme, y recuerdo que aquí pues, es el Partido Popular el que tiene unas cuantas sentencias condenatorias en su haber, por lo que, bueno, pues evidentemente dejaremos que la justicia haga su trabajo, como no podría ser de otra manera, igual que en el caso de la Dana. Entonces, ¿hay lawfare o no hay lawfare? Es que claro que hay lawfare. Hay lawfare, es que eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que el lawfare sea a la carta. No es a la carta. Es solamente si os afecta a vosotros. No. Ah, bueno, no sé. No está habiendo una persecución judicial por motivos políticos en otro caso. Nómbrame otro caso. Otro caso de persecución de motivos políticos, por ejemplo, el caso de Ayuso, el caso ahora mismo del reabierto de las residencias, el caso podríamos entender el caso del hermano de Pedro Sánchez. Es decir, otra cosa es que nosotros podemos entender que una cosa es persecución política... Pero no es excluyente. ¿Qué? El hecho de que haya un caso de lawfare respecto de Mónica Oltra no... O sea, que solamente el único caso de lawfare es el de Mónica Oltra, los demás no. Eso lo estás diciendo tú. Lo que no, yo estoy diciendo lo es tú. que... No, tú estás diciendo que el caso de Mónica Oltra no es un caso de lawfare. Yo lo que digo es que sí que es lawfare, pero que eso no excluye a que hayan otros casos de lawfare que se hacen respecto de otras personas políticas. Hay muchos casos de lawfare, pero entonces confiamos de la justicia. No, es que no te acabo de coger. Es decir, o confiamos en la justicia o no confiamos. ¿O solamente confiamos cuando nos interesa? Es la duda que tienes que responder. Es que lo que no podemos estar ahora... Es decir, la gente, los ciudadanos, lo que estamos viendo ahora es que hay jueces que están jugando de una forma u otra. Y yo quiero pensar que los jueces están actuando de la mejor forma. Me gustaría hablar de... No me gustaría que Mónica Oltra monopolizase el podcast, ¿no? Sí que es verdad que el personaje de Francisco Camps, ¿no? Uno de los argumentos que él utiliza precisamente es el de persecución política, ¿no? Es decir, también ha comprado ese relato de las 10 imputaciones son una persecución política, ¿no? ¿Qué opináis de su figura, ¿no? ¿Creéis que va a volver? ¿Debería volver? Bueno, yo creo que Paco Camps quiere volver, entre otras cosas porque yo creo que él tiene la sensación de que, y eso lo ha hecho muy mal el PP, no le ha reconocido pues, lo que ha pasado. Es decir, tenía 10 sentencias, dejó un cargo como presidente de la Generalitat porque su partido se lo pidió, ha salido absuelto de esos 10 cargos, ¿no? Y ahora mismo pues yo creo que a él le hubiese gustado un reconocimiento. Y creo que el PP no lo ha hecho. Yo creo que Feijóo ni siquiera se ha tomado un café con él, ni han hecho un pequeño acto de... O sea, podrían haber hecho un acto de bienvenida y entierro, o de regreso y entierro, no se lo hicieron y el lunes pues, yo creo que se ha quedado un poco con ganas de ese reconocimiento por parte de su partido, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy hábil porque está vendiendo un mensaje que dice hay que regresar al PP de las mayorías absolutas y eso es lo que les mola a los del PP y tiene su público, ahora mismo tiene su público, es cierto, ahí está, ahí lo dejo. Yo creo que no creo que el PP le deje tener una primera plana o un puesto preferente, pero todo es posible. ¿Quiere Paco Camps una despedida a los Luka Modric? ¿Verdad? Que todo el estadio le... Hombre, yo creo que a Paco Camps le hubiese gustado tener ese acto de reconocimiento a los Luka Modric en su partido. Y yo recuerdo, me comentaba Sonia Castedo, de que a ella le hicieron pedir su reingreso por Internet, su reingreso al partido por Internet, ¿no? Y yo creo que estas cosas, a gente que ha sido referente, yo no creo que en ese sentido Compromís le hicieron, cuando le imputaron a Mónica Oltra le hicieron una fiesta, ¿no? Es decir, pues son formas diferentes de actuar, ¿no? Pero es que, antes de darte la palabra, Sara, es que has metido ahí una... A ver, esto, y sé que me voy a meter en un jardín, ¿no? Pero... Métete, Jorge. Sonia Castedo es una alcaldesa de las 5.000 que hay en todos los municipios españoles y una de tantas que ha habido dentro de esas 5.000 que ha cambiado cada 4 años, ¿no? ¿O no? Bueno, Sonia Castedo, es decir, te puede gustar más o menos, es la alcaldesa del PP que mejor resultado ha obtenido en la ciudad de Alicante de toda la historia. Que me refiero que es una alcaldesa como tantas otras y todas merecen el mismo respeto, pero a nivel de resultados y de protagonismo, pues no es lo mismo. No es lo mismo una alcaldesa de una ciudad como Alicante que de otras más pequeñas, y no es lo mismo una alcaldesa, sin defender nada más. Yo lo que quiero decir es que no cuesta nada, cuando tienes una persona que abandona un cargo precisamente por motivos judiciales y ha salido absuelta, pues yo creo que la reincorporación pues tiene que ser
con los honores debidos y punto final. No, sin más dilación, eso no implica darles un cargo o ponerlas otra vez de candidatas, sino simplemente reconocer ese trabajo y el sufrimiento que ha tenido que pasar. Y ya está, punto final. Y a lo mejor es un entierro después, es decir, es reconocimiento y entierro, pero reconocimiento por lo menos. El desfile de la victoria romana. Bueno, a ver, yo la verdad es que me horroriza que se hable de Camps y de Sonia Castedo como personas referentes, ¿no? Yo creo que ni el propio Partido Popular los tiene a ellos como referentes. Y coincido contigo, Fernando, en que quiere volver. Si no, no estaría haciendo todo lo que está haciendo. Los bolos que hace por ahí van todos en una dirección, ¿no? Bueno, pues aquí hay, son dos generaciones del Partido Popular, que es la que representa a Francisco Camps y Sonia Castedo y Zaplana, y ahora están los hijos de, o los que eran contrarios, y ahora están, pues está Barcala y está Carlos Mazón. Los hijos de Zaplana son los de ahora. Sí, pero en el caso de Barcala era el contrario de Sonia. Quiero decir, porque cuando Sonia estaba como alcaldesa, Barcala estaba apartado, un poco así, por decirlo así, no tenía ni competencias como concejal. Entonces, claro, ahora está el de alcalde. Y el hecho de que Sonia Castedo vuelva, y el hecho de que Rus vuelva, y el hecho de que el equipo que se está conformando alrededor de Camps, erigiéndolo a él como jefe de la banda armada, porque recuerdo que hay sentencias que así lo confirman, yo creo que deberían hacer temblar a la ciudadanía, empezando por el Partido Popular, ¿no? Yo tengo muchísimas diferencias con el Partido Popular, evidentemente, pero prefieres a Barcala, ¿no? ¿Cómo? ¿Que prefieres a Barcala? Yo personalmente con Barcala me llevo muy bien, pero bueno, evidentemente hay muchas diferencias políticas, como debe ser, ¿no? Y sí que es verdad que esos hijos de Zaplana, como es Carlos Mazón, estamos viendo cómo está adjudicando a dedo los contratos de la reconstrucción de la Dana. A mí eso me hace saltar todas las alarmas, porque lo que no me gustaría es que se expoliara a la Comunidad Valenciana otra vez, porque costó mucho en los años del Botànic que la Comunidad Valenciana se identificara con otra cosa que no fuese la corrupción. Y eso es una faena que ha hecho el Botànic, y que se identificara con otras cosas, ¿no? Pues con gestiones, con la renta valenciana de inclusión que luego se copió el Gobierno de España, es decir que... Y al final, pues yo creo que la gente tiene que estar muy atenta a lo que esté pasando internamente en el Partido Popular, cosa que es normal, porque un suceso como lo de la Dana tiene que remover al partido. Además, es que una cosa que es parte de la política, el problema de la política actual, ¿no? De que el líder procura, los últimos líderes que vemos en casi todos los partidos, procuran rodearse de gente de escaso nivel, que no le haga la más mínima sombra. Y el problema que ha pasado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana es que había un líder reconocido, que era el señor Mazón, te puede gustar más o te puede gustar menos, era el líder, cae con la Dana y no tiene ninguna alternativa. Y entonces el señor Paco Camps, que estaba en ese momento hablando, pues ha levantado la mano. Y como no hay nadie que se atreva a levantar la mano con un mínimo de prestigio, pues ahí está, ahí. Es decir, ha cobrado un protagonismo que yo creo que ni él mismo esperaba, porque él empieza su campaña de intento de reconocimiento antes de la Dana, Es decir, o sea, con lo cual, con escasas posibilidades, porque en principio nadie dudaba del liderazgo del señor Mazón, que en un día, de la noche a la mañana, cayó. El señor Camps también lo decía, dice, es muy duro ser un día el presidente con el que todo el mundo se quiere hacer fotos y pasar al día siguiente una persona prácticamente que nadie te quiere ni saludar, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Y ya se ha abierto un melón interesante, ¿no? Porque Paco Camps, sí que es verdad que eran otros tiempos, ¿no? La cosa ha cambiado, no estaba tan polarizada la cosa, ¿no? La situación, ¿no? Pero y me estoy acordando del libro de Arca de Espada de Un buen tío, ¿no? En el que habla de la persecución mediática a Paco Camps cuando todavía no había una sentencia firme y demás, ¿no? Lo que dices de Camps es curioso, porque esto lo comenté además el martes, hace 2 martes en Alicante Plaza, diciendo que, siempre lo digo, ya sabéis que yo soy de León, en Castilla y León, Carlos Mazón no podría ni salir a la calle, porque le pasaría lo que le pasó a Camps en su momento, ¿no? Es curioso como Camps era un apestado, en cambio Carlos Mazón, cuando creo que lo que ha hecho es más grave, que es no estar en su puesto de trabajo cuando tenía que estar, las dos cosas son graves, ¿no? Pero creo que se le pide más responsabilidad a un político por hacer su trabajo que quizá por esas sospechas que había sobre Camps, ¿no?
¿De dónde nace, ¿no?, ese relativismo de, oye, Carlos Mazón, hay gente haciéndose fotos con él, yo tengo un amigo que... Bueno, pero ya no es de la misma forma, en Carlos absoluto. Mazón está haciendo... Bueno, ayer que subió el Levante a primera otra vez, en el balcón del ayuntamiento se volvió a gritar Mazón dimisión. O sea, Carlos Mazón no pudo ni ir a la Santa Faz, no puede acudir a... No estuvo en Falla, no estuvo en la Magdalena, no puede salir a la calle. Cristianos de Alcoy tampoco. En Fiestas de Moros tampoco. Quiero decir que al final sí que existe, esa persecución, pero es que, o sea, es que muy fuerte, es que las víctimas mortales de la Dana son el doble de víctimas que el atentado del 11M. Es que son muchas víctimas y él se refugia en su ciudad y parece que no pasa nada, y sí que pasa. Pero aquí en Alicante, en Orihuela, en muchos sitios, cuando va, se le dicen muchas cosas. Sí. Con razón, ¿eh? Pero sí que hay una persecución hacia Carlos Mazón. Pero sin embargo hay otra gente que le pide fotos, ¿no? Eso, por ejemplo, con Camps, yo creo que no pasaba, ¿no? No, yo creo que en general ahora mismo seguramente no es lo mismo el cariño que la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, posiblemente la gente más cercana a él, tenía con el presidente Carlos Mazón, que ahora, y es inevitable, porque eso sí que es cierto, en una película donde ha habido muchos incompetentes e ineptos, se ha conseguido que el relato focalizar única y exclusivamente en Carlos Mazón, con lo cual, porque yo creo que había muchas personas que podían estar en el mismo diana que Carlos Mazón, ya llámese la antigua ministra de Transición Ecológica, el presidente de la Confederación, la delegada del Gobierno, etcétera, más todos los cargos técnicos que, vamos, fue un atajo de ineptos a la hora de gestionar esa dana, pero se ha focalizado en Mazón, que precisamente se le castiga por no estar donde debía estar. Otros tampoco estaban donde tenían que estar y no pasa nada, y los que estaban y no hicieron nada o no hicieron nada bien, pues parece que no les ha pasado nada, ¿no? Entonces, curiosamente, eso es una cuestión, eso es el famoso relato, ¿no? Al final se consigue vender un relato donde por el señor Mazón ha sido el máximo, es la máxima diana, ¿no? Evidentemente es la máxima diana, pero es que todo el Consell y todo su equipo es responsable. Los que hemos estado gobernando y hemos estado con cargos públicos, nuestra ahora diputada Aitana Mas fue vicepresidenta y ella lo ha contado muchas veces. Cuando ella era vicepresidenta, o sea, ella estaba siempre localizable, siempre con todo su equipo, los guardaespaldas, el chofer, su jefe de gabinete, su jefe de prensa, todo el mundo sabía dónde estaba todo el rato. Tienes la agenda pública, o sea, es tal el equipo que tú llevas, como debe ser, o sea, como debe ser, porque si no es que es imposible la faena, es que nadie se cree que estuviera tanto tiempo sin dar señales de vida y que nadie supiera nada. Es imposible, de verdad. Entonces, da mucha pena. Y a mí me da mucha pena también por la parte territorial que me toca, porque nos cuesta mucho a la gente que somos de Alicante llegar allí a Valencia, nos cuesta mucho. Y se está dando una imagen que no se corresponde, una persona que es un irresponsable. Y cuesta mucho vertebrar el territorio. Y siempre estamos con esta pelea, y da igual del partido que seas, porque esto funciona así. Y da mucha pena que para uno de Alicante que llega al Palau sea este personaje. O sea, ¿tú crees que el hecho de esto de la comida del Ventorro y demás, esta dejadez de Carlos Mazón, ha dado mala fama a los alicantinos en el resto de la región? Pues me gustaría pensar que no, pero... Bueno, lo que sí que es cierto es que los valencianos están aprovechando eso para intentar moverle la silla y que no vuelva ningún alicantino allí. Sí, porque los movimientos, porque Mazón recibe disparos por parte de la izquierda y por parte de la derecha, incluso de medios de derechas. O sea, que vamos, que no... El problema, Mazón, todo el mundo sabemos cómo va a acabar, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Pero el final más o menos es previsible. Solo hace falta leer los editoriales de los medios alicantinos para saber que ya ni los suyos... No, y los valencianos también, ¿eh? Hay muy poca gente que defiende a Mazón en ese sentido. Es decir, yo insisto, puede ser justo o injusto, ¿eh? Es decir, podemos valorar si él podía haber hecho algo más o no, etcétera, o si las otras personas que también tenían que haber hecho algo más son igual de culpables, que por eso, y es mi opinión, pero es cierto que ahora mismo, a día de hoy, el máximo responsable para la opinión pública es el señor Mazón. Pues, chicos, ha sido un placer. Nuestro tiempo... No nos hemos peleado, no me ha hecho ninguna llave. No, total. Afortunadamente me he salvado y tal. Te has portado bien. Como no sea la salida y tal.
Pues ha sido un placer, ¿eh? Ha estado Igualmente. muy bien, muy entretenida, muy dinámica, ¿eh? Así que repetiréis, ¿eh? Como dice mi suegro, os habéis portado muy bien. Qué bien. Así que nada, un abrazo muy fuerte a ambos. Sí, Y esta es vuestra igual. casa. Gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, por lo que decía Sara de estar localizado por Amazon, que estén localizados, ¿no? Que enciendan el GPS, que si no a uno le pasa como a Amazon, ¿no? Que luego se arma la de Dios. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.